Como les estaba comentando, nuestro idioma español, así es, nuestra lengua materna, es tan rica en vocablos, tiene una riqueza en el léxico, en la sintaxis, en la gramática, pero particularmente la morfología, que es lo que el asunto de estudio de este módulo, que es la descomposición, o más bien la partícula de cada una de nuestras palabras, para en sí poder formar nuevas palabras derivadas, compuestas, etcétera. No le interesa más que la palabra internamente, que es lo que vamos a estar estudiando, que es el lexema, el gramema y el derivativo. Para no hacernos ni revolver con los términos, hay que identificar que el lexema va a ser la raíz o el núcleo de la misma palabra. Me comentaron en la clase pasada si iba a ser las primeras letras o era el compuesto de una palabra. Regularmente siempre va a ser el centro de la palabra, pero hay que recordar que a veces las palabras se inician con un prefijo y terminan con un sufijo y por ende no va a ser al inicio de las palabras. Pero por ejemplo, la palabra zapato, si nosotros ponemos la palabra zapato, la podemos dividir en zapat. Este puede ser nuestro lexema, que va a ser la raíz, como les estoy diciendo, el núcleo de la misma palabra. Y la O va a ser el gramema. En este caso nos está hablando de un número. Hay que recordar que el gramema nos va a hablar si es plural, singular, femenino, masculino, algún otro tipo de indicación. Y el derivativo nos va a añadir información para completar o hacer una palabra compuesta. En este caso, zapato, si ponemos la Z, la A, la P, la A y la T, indica nuestro lexema, que sería la partícula mínima de la misma palabra. Pero para poder formar nuestra misma palabra, necesitamos añadirle un gramema, que en ese caso sería la O. Y al añadir a la Z, a la A, a la P, a la A y a la T, la O como el gramema sería zapato. Si nosotros lo convertimos en plural, ya estamos formando otra palabra, zapatos. Estaríamos agregándole la O y la S. Pero si nosotros queremos poner a donde vamos a comprar nuestro calzado, que sería la zapatería, también zapatería. En este caso, nuestro lexema sigue siendo el mismo, hasta la T, zapat. El A sería nuestro gramema y el ería sería el derivativo, que es ahí donde nos está agregando para poder crear la nueva palabra. La persona que repara los zapatos es un zapatero. Zapatero. Igual, zapat sería nuestro mismo lexema. La O sería nuestro gramema y la ER sería nuestro derivativo. Lo que usaba en este cuento infantil Cenicienta, la zapatilla, ¿no? Zapatilla. Igual, zapat sería nuestro lexema y LL sería el derivativo y la A sería nuestro gramema. Si la convertimos en plural, zapatillas. Si se fijan, el lexema no cambia, el lexema por eso es la raíz, el núcleo, porque ese siempre va a permanecer, en la misma dirección. Solamente agregamos el gramema y los derivativos. ¿Cómo identificarlo? Pues es el reto, la tarea. Se supone que con la práctica de la lectura, de analizar cada una de las palabras, pero una clave que yo les pueda sugerir es que esta palabra se puede transformar. Por ejemplo, zapatos, y zapatos se puede transformar, como dijimos, en zapatero, zapatería, zapatilla, zapatos. Entonces ya podemos identificar y dividir la palabra. No tengan miedo, pues ahora sí que ensayo y error, ¿no? Es seguir intentando. Como les mencionaba, esto no es sintaxis, porque no estamos viendo todo el complemento del enunciado, como tuviera que tener el artículo, el verbo, el adjetivo, el predicado. Simplemente estamos viendo la parte interna de la misma palabra, por eso es el área de la morfología. Hay otras áreas de la lingüística, como la fonética, la misma sintaxis, la gramática, lo que vimos en taller de lectura y redacción 1, la acentuación, las reglas gramaticales, etc. Ahora bien, si verificamos, creo que en los ejemplos le puse la palabra niño, si mal no me equivoco. En la palabra niño, si nos volvemos a identificar, ni sería nuestro lexema y la O sería el gramema. Ya sabemos que si lo podemos poner de género, niña, ¿no? Y si nosotros ponemos un sufijo anterior, aniñado, tenemos dos derivativos y el gramema, ¿no? Sigue siendo nuestro mismo lexema. Aniñado, niño, niñera, niñas, niñez, también se deriva, ¿no? Niñez, la E y Z sería
y nuestro mismo lexema. Si no me equivoco, hay una palabra que les puse de tarea que es cuaderno. Si de cuaderno podemos derivar o escribir o transformar ese vocablo en, no sé, encuadernado, cuadernillo, es ahí donde ya podemos identificar cuál es el lexema de esa palabra. El otro tema que estuvimos analizando y verificando en la clase anterior es la polisemia. La pudimos definir, así es, la palabra polisemia la podemos definir como la multiplicación o los múltiples significados de una misma palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la utilidad, de acuerdo al momento en que se esté utilizando dicha palabra, puede significar infinidad de acciones, ¿no? Pusimos el ejemplo de la palabra carta. Carta. La palabra carta, comentábamos en clase anterior, que puede significar una carta, un medio escrito, ¿no? O un ejemplo de un medio escrito, una carta que yo le escribo a una persona, un texto. Puede significar también cuando vamos a un restaurante o un lugar de alimentación, una carta, un menú, que es parte del protocolo que nos entregan. También puede significar en los juegos de azar una carta de la baraja, ¿no? De un juego de azar. Ahí los diferentes significados de una sola palabra. Para que sea la palabra polisémica debe tener más de 2 o más significados, ¿no? También ejemplificamos la palabra banco. ¿Qué banco? Puede significar la institución bancaria donde realizamos los trámites, ya sea de cobrar o pagar algún servicio. Banco puede ser un asiento. Otro ejemplo sería la palabra operación. Operación la podemos utilizar en el ámbito matemático, una operación matemática, en el ámbito médico, una operación quirúrgica. Entonces, la actividad que se tiene que realizar en este apartado de la polisemia es identificar 4 palabras que sean polisémicas, tratar de que no sean las mismas para que sea un poco más extenso o más laborioso nuestro ejercicio, y realizar un pequeño escrito donde se apliquen los diferentes usos de dichas palabras.